abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 7. Aleluya. Lucas capítulo 7. Hoy estaremos viendo los versículos 1 al 10. Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Cuando lo tengan, den un fuerte amén. Amén. Dice así, mis hermanos, en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, Jesús, este centenario es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús, digan conmigo, se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a la casa, que los que lo habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema fe extraordinaria. Digan conmigo, fe extraordinaria. Aleluya. Hoy, hermanos, comenzamos un nuevo capítulo en el Evangelio de Lucas. Sin embargo, como pronto veremos, este evento, esta historia que acabamos de leer, es una presentación. Digan conmigo, una presentación. Es una ilustración, es una imagen de todo lo que hemos visto este mes pasado. Este mes pasado hemos abarcado los versículos del sermón de Jesús cuando Él estuvo sobre la montaña y le estaba hablando a la multitud y les enseñó muchas cosas. Pero en este capítulo, Él, a través de este centurión, da una presentación viva de todo lo que Él acaba de enseñar. Y Jesús, la palabra nos dice que está caminando, al punto que Él se voltea, se detiene, se voltea y le dice a la multitud que acaba de bajar con Él. Le dice a la multitud que le seguía y les dice, os digo que ni aún en Israel, estaba hablando de toda una nación, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Este hombre, este centurión tenía mucha fe, como hoy vamos a ver. Y Dios quiere que tú y yo tengamos esa misma fe. Que tengamos esa misma gran fe. Aleluya. Y la pregunta de este sermón es, ¿por qué Jesús dijo esto del centurión? ¿Por qué Jesús dijo esto del centurión? Que os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Por qué dijo Cristo esto de este hombre? ¿Qué es lo que hizo este centurión para que Jesús lo elevara a tan alto grado? Porque Jesucristo lo elevó. ¿Qué es lo que Él hizo para que Jesús lo elevara a tan alto grado? ¿Qué hizo este hombre que literalmente dejó a Jesucristo maravillado y asombrado? La gente quedaba asombrada por lo que Cristo hacía.
La gente quedaba atónita por lo que Cristo hacía y por lo que Cristo decía y por los milagros que Él estaba haciendo. La gente quedaba maravillada de Jesús. Hemos visto esto una y mil veces a través de este evangelio. Pero aquí va la primera vez que Jesús queda asombrado por una persona. Que Jesús queda asombrado y dice, wow, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este centurión? Aleluya. Punto número 1. Jesús, mis hermanos, quedó maravillado porque este centurión amó a los que lo odiaban. Digan conmigo, Jesús quedó maravillado porque este centurión, digan conmigo, amó a los que lo odiaban. Los judíos, mis hermanos, odiaban más que a nadie a los romanos. Los judíos, a los romanos no le caían bien. Los judíos odiaban más que a nadie a los romanos. ¿Por qué? Porque estaban sujetos a ellos. Tenían que hacer lo que ellos decían. Odiaban a los romanos porque ellos eran politeístas, creían y tenían muchos dioses. Y sus dioses estaban por todo alrededor y ellos tenían que vivir dentro de ese entorno. Para ellos eso era desagradable, para ellos eso era estar en un lugar inmundo y odiaban todo eso. Odiaban a los romanos porque las acciones y las creencias de los romanos eran contrarias a lo que ellos conocían a través de las palabras de Moisés que Dios había dado a través de él. Pero no solo eso, mis hermanos, sino que dentro de los judíos mismos, internamente, también había mucho odio. O sea, los judíos no solo odiaban externamente a los romanos, pero dentro de los mismos judíos había mucho odio. Los fariseos, los saduceos y los esenios se odiaban, cada uno, todos eran judíos, pero eran de diferentes grupos, fariseos, saduceos, los eseos. Se odiaban porque cada quien tenía una diferente interpretación de las escrituras. Uno decía, no, esto significa esto. El otro decía, no, esto significa esto. Y lo otro decía, no, esto significa esto. Y porque tenían diferentes interpretaciones de la ley, se odiaban. Se odiaban los unos a los otros. Los fariseos, los judíos también odiaban a todo judío que ya estaba con sangre mixta. Los samaritanos eran un pueblo de sangre mezclada con judío, con samaritano, y porque ya no eran 100% de sangre judía, ya no los querían, ya no eres parte de nosotros. Vemos que dentro de los judíos había mucho odio, mucha división. Y no solo eso, sino que los fariseos, en especial, miraban con repugnancia e indignidad a otro compañero judío si estaba involucrado en algún pecado. Como por ejemplo Mateo Leví, ¿verdad? Mateo Leví era judío, pero era cobrador de impuestos. Pero porque estaba estafando a la gente, los judíos llegaron al punto de odiarlo, de tenerle una repugnancia y de descartarlo para siempre. O sea, noten que dentro del pueblo de Dios había mucha división, mucho odio, mucha preferencia, mucho favoritismo. El judío que era pecador era visto como basura por su propia gente, y para ellos en santidad tú podías odiar a una persona así. Vemos que dentro del pueblo de Dios había mucho odio, tanto externamente hacia los gentiles como internamente hacia los mismos israelitas, que no vivían a la estatura de los estándares farisaicos. Los fariseos estaban enseñando, ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Es lo que estaban enseñando. Ama a tu prójimo, pero odia a tu enemigo. Pero Cristo vino. Gloria a Dios. Cristo vino con la verdad. Y Cristo dijo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos.
totalmente distinto a cómo los israelitas se estaban comportando. Y aquí vemos, a través de la vida de este centurión, vemos a un hombre que no es judío, que no tiene la ley de Dios, es romano, amando a aquellos que lo odian. ¡Qué tremendo! Aquí vemos a un romano, a un centurión que ni tiene la ley de Dios, amando a los judíos. Y los judíos odiándolo a él. ¡Qué tremendo! Miren lo que dice Levítico 19. Vayan conmigo a Levítico 19. Veamos qué es lo que Dios dijo a través de Moisés en Levítico 19, 18. ¿Lo tienen? Miren lo que aquí está escrito. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Pero vemos que había mucho de eso. Dice, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, dice yo, Jehová. Y aquí luego, si sigues leyendo, hay muchas formas en cómo tú podías expresar eso. Vayan conmigo al versículo 33. Levítico 19, 33. Miren cómo tú podrías expresar ese amor al prójimo. Dice, cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero. O sea, trátalo como que si fuese parte de ti. Dice, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Noten esto, mis hermanos. Este hombre, este romano, este centurión, que era parte del imperio romano, ahora tenía a judíos como extranjeros. Los romanos no eran los extranjeros allí. Los judíos eran los extranjeros allí, en la tierra romana. Y este soldado, sin tener la ley de Dios, sin embargo, la estaba viviendo. Él estaba extendiendo amor hacia el extranjero. Él estaba cuidando de los extranjeros y sin tener la ley de Dios, sin embargo, la estaba viviendo. Estaba mostrándole amor a los extranjeros de ese tiempo, que eran los judíos mismos. El centurión, mis hermanos, estaba amando al extranjero. ¿Cómo? Miren lo que dice Lucas 7:5. Lucas 7:5 dice, porque este centurión ama a nuestra ¿qué? Nación, e incluso nos edificó una sinagoga. Noten lo que este romano había hecho. Él amaba a la nación, no solo a ciertos judíos, amaba a la nación judía, y no solo eso, sino que les edificó una ¿qué? Una sinagoga. Este centurión amaba a la nación de Israel, no los maltrataba, no los consideraba basura como ellos hacían con él. Los judíos lo consideraban a él basura, pero él no estaba haciendo eso con ellos. E incluso fue generoso con los judíos y les construyó una sinagoga para que ellos tuvieran un lugar para estudiar las escrituras y reunirse y convivir. Noten qué tremendo era este centurión. Y no solo eso, sino que tenía un siervo, es decir, tenía un esclavo que estaba enfermo, pero él se preocupó por su siervo, se preocupó por su esclavo. Miren lo que dice versículos 2 al 3. Y el siervo o el esclavo de un centurión, a quien ¿qué dice? Quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vemos aquí que este centurión no solo ayudaba al extranjero, no solo ayudaba y amaba y era generoso con los que lo odiaban, sino que también a su esclavo se preocupó por su salud de esa persona. Los esclavos en muchos casos eran vistos como objetos. Los esclavos no tenían el estatus completo de una persona, eran considerados objetos y tenían pocos derechos. Sin embargo, vemos aquí un amo
que se preocupaba por su esclavo como si fuera uno de los suyos, que comienza a interceder por él. Cualquier otro amo lo hubiera dejado ahí por muerto. Que se muera, como quiera, es un objeto, ahí me voy a comprar otro. Pero él no fue así, sino se preocupó al punto que escuchó hablar de Cristo y dijo, a lo mejor Él me puede ayudar. A lo mejor Él puede sanar a mi esclavo porque yo lo quiero, yo lo amo, me preocupo por Él. Noten esto, mis hermanos. ¿Por qué dije que este hombre es una presentación de todo lo que Cristo acaba de hablar en el Sermón del Monte? Porque aquí vemos a un hombre amando a sus enemigos, haciendo bien a los que lo aborrecen, bendiciendo a una nación que lo maldice, no esperando nada a cambio de ellos. Pues ¿qué le pueden dar ellos a él? Nada. Por lo cual él tenía mérito ante Dios. Cristo dijo, si solo amas a los que te aman y eres generoso con aquellos que son generosos, ¿qué mérito tienes? ¿Acaso no los pecadores hacen lo mismo? Pero este hombre estaba haciendo todo lo distinto, amando a sus enemigos, haciendo bien a los que aborrecen, orando y intercediendo por su esclavo, no esperando nada a cambio de ellos, pues ¿qué podían darle los judíos y los esclavos a él? Este centurión no solo auxilió a aquellos que podían darle algo a cambio, no solo amó a aquellos que lo amaban, sino que amó a los que lo aborrecían. Este hombre estaba viviendo el Sermón del Monte. Este hombre estaba viviendo las palabras de Cristo Jesús y ni era judío. Qué tremendo, ¿no? Ahora te pregunto, ¿estamos nosotros como cristianos viviendo el Sermón del Monte? ¿Estamos tú y yo, mis hermanos amados, amando a aquellos que nos aborrecen? ¿Los amas? En el trabajo hay alguien que no les caes bien. ¿Estás dando diente por diente y ojo por ojo? ¿O estás dando la otra mejilla? En el trabajo estás amando a tus enemigos. En el trabajo estás amando a los que te aborrecen. En el trabajo estás amando a aquellos que no son generosos contigo. Los estás amando, estás extendiendo misericordia y gracia sobre ellos como Cristo te extendió a ti, gracia y misericordia. Quede en la escuela, estudiantes, jóvenes. Yo sé que en la escuela habrán jóvenes o amigos o personas que no les vas a caer bien. ¿Vas a actuar tú de la misma manera? ¿O vas a extender el amor de Cristo hacia ellos? Aleluya. Quede en la tienda. ¿O qué de los asiáticos o los afroamericanos? He escuchado a muchos creyentes decir, los afroamericanos, bla, bla, bla. ¿Verdad? Los ponemos todos en una categoría, pero ellos también cargan la imagen de Cristo Jesús. La imagen de Dios. Esa imagen original que Dios dio en el principio. ¿Los amamos o somos racistas? ¿Verdad? Dios no nos ha llamado a hacer excepción de personas, sino a amar a todos, pues no somos la raza hispana, la raza afroamericana, somos la raza humana. ¿Amén? En el trabajo, los afroamericanos, ¿qué acerca del indefenso? Al extranjero. ¿O qué del pecador? A veces como cristianos queremos sentirnos muy santos al punto que vemos a un pecador y lo vemos con repugnancia, lo queremos descartar. Pero tú y yo estábamos en ese lugar en un momento. Y alguien nos extendió amor. Por lo cual tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Aleluya. ¿Qué acerca de los que piensan diferente a ti? No te digo que tienes que pensar como ellos, pero aún los amas aunque piensan diferente y distinto que tú. Los amas lo suficiente como para extender amor, bondad y seguir clamando por ellos como lo hizo este centurión. Él fue bondadoso, generoso e intercedió por personas que no podían hacer nada por él. Aleluya. ¿Por qué Jesús se maravilló de la fe de este hombre? Porque amó a los que lo odiaban. ¿Y no hace eso Cristo todos los días? Él ama
al mundo pecador. Y hace su sol y su lluvia caer sobre el justo, el injusto todos los días. Tú y yo tenemos que imitar la fe extraordinaria de este hombre, que ni era judío, ni tenía la ley, pero la estaba viviendo. Aleluya. Tú y yo tenemos la palabra, tenemos a Cristo. ¿Cómo no podremos hacer eso? Tenemos que hacerlo si Cristo en realidad vive en nosotros. El apóstol amado dijo, el que dice amar a Dios, pero no ama a su prójimo, tal es mentiroso. Porque él dijo, ¿cómo puedes decir tú amar al invisible, pero no amas al visible? ¿Cómo puedes decir tú amar a Dios que es invisible, pero no amas a lo que sí puedes ver? Está tremendo la situación. Tenemos que amar. El amor ágape dentro de nosotros, el amor incondicional dentro de nosotros tiene que aumentar. Tiene que crecer. Tenemos que crecer en amor. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, en esto conocerá el mundo que son mis discípulos si se amasen unos a los otros. Que aquí haya misericordia, amor, bondad, gracia, no solo de parte de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia el prójimo también. ¿Por qué se maravilló Jesús de la fe de este hombre? Porque amó a los que lo odiaban. Y punto número 2, digan conmigo, se consideró indigno y pobre. ¿Por qué Dios se maravilló de la fe de este hombre? Porque él se consideró indigno y pobre. Miren lo que dice el versículo 6. Lucas 7:6. Dice, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole al Señor, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Noten lo que este centurión dijo, en contraste a lo que los judíos dijeron de él. Miren esa fue la perspectiva del centurión. Dijo, yo no soy digno. Pero miren lo que los judíos sí dijeron de él. Versículo 4 al 5. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud a Jesús diciéndole, este centurión es ¿qué? Digno de que le concedas esto porque él tiene buenas obras. Él ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Noten la diferencia en perspectiva entre estos dos grupos. Los judíos le dijeron a Cristo, este hombre es digno. Mas el centurión supo que no era digno. Aquí vemos la mentalidad de los judíos. Y vemos aquí el vino añejo de la enseñanza farisaica de estos tiempos. Si quieres ser digno de Dios, debes ser bueno. Eso es lo que los fariseos enseñaban, ¿verdad? Ese era el vino añejo. Si tú quieres tener la bendición de Dios, si quieres ser digno ante Dios, tú debes ser bueno. Debes lograrlo. Debes ganártelo a través de seguir nuestras tradiciones y nuestras reglas. Debes hacer buenas obras. Tienes que merecerlo y ser digno de ello. Y así recibirás a Dios. Pero ¿qué es lo que Jesús, mis hermanos, nos ha estado enseñando todo este tiempo? Jesús claramente nos ha enseñado que no hay nadie bueno. Totalmente distinto del mensaje que los fariseos estaban dando. Jesús estaba diciendo, no hay nadie bueno, no hay nadie justo. Jesús estaba diciendo, tú no te puedes salvar a través de tus obras. El único que te puede salvar es yo, Cristo Jesús. El único, mis hermanos, que puede hacer al impuro puro es Cristo.
Jesús es el único que puede declarar a una persona limpia. Aleluya. Jesús es el único que puede sanar nuestro pecado. Y Él ha venido, mis hermanos, a aquellos que son pobres en espíritu. Cristo Jesús vino a aquellos que son pobres, y este centurión lo sabía. Qué tremendo. Los judíos no sabían que eran pobres, aunque lo eran. Pero este hombre lo sabía. Sabía que era pobre e indigno de Cristo Jesús. Era pobre, digan conmigo, era pobre. Y tú quizás estás diciendo, pastor, tiempo, pastor, time out. ¿Cómo que este centurión era pobre? ¿Cómo? Si él edificó una sinagoga. Él tenía mucho dinero. ¿Cómo que él fue pobre? Él edificó una sinagoga para los judíos con sus propios recursos. Tenía al menos un esclavo, que significa que era ¿qué? Adinerado. El pasaje nos dice que era centurión. Un centurión, mis hermanos, era un soldado encargado de 100 soldados. Una centena, centurión. Él tenía 100 soldados bajo su poderío. Hermanos, una legión de soldados era equivalente a 6,000 soldados. Una legión era equivalente a 6,000 soldados. Es decir, que en cada legión había 60 centuriones, y él era uno de ellos. 6,000 hombres, eran 60 capitanes, si se puede decir así, y él era uno de ellos. La posición de centurión era prestigiosa y bien pagada. Aquellos que alcanzaban ese rango generalmente ganaban mucho y hacían una carrera de ello. Este hombre, bajo los romanos, era próspero, ganaba bien, era rico, era un hombre reconocido. Todo el mundo lo miraba con honor por su labor, por su oficio. Entre los romanos, a ver cuántas batallas los romanos pelearon para formar ese imperio. Él sin duda estuvo en varias de esas batallas. Es decir, él era un héroe para los romanos. Él era un buen ciudadano. Entonces tú dirás, pastor, ¿por qué dices que él era pobre? Él no era pobre financieramente, pero sí era pobre espiritualmente. Y él lo reconoció. El centurión, a través de sus amigos, le dice a Jesús: Señor, no vengas hasta acá. No te molestes venir hasta aquí. Le dice: pues no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Por eso ni aún me atreví a estar frente a ti. ¿Saben lo que este centurión acaba de decir? Este centurión acaba de decir las mismas palabras que dijo Pedro cuando vio esa pesca milagrosa, cuando le dijo a Cristo: Señor, apártate de mí, pues soy hombre pecador. Este centurión no quería que Jesús viniera a él porque él sabía que ese hombre es santo y él no lo es. Este hombre, este centurión, acaba de repetir las mismas palabras del hombre leproso. El hombre leproso le dijo a Cristo, le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme porque estoy sucio. Qué palabras tremendas, ¿no? Son palabras de alguien que ha entendido que es pecador ante un Dios santo, que sabe que sin Dios nada es. Eso es lo que dijo este hombre. Este hombre, siendo soldado, él no se humillaba ante nadie. La gente se postraba ante él. Este hombre, siendo un soldado, hombre de posición y reconocimiento, sin embargo, teniendo todo ese prestigio, no se consideró digno de estar ante la presencia de Cristo Jesús. Déjame preguntarte, mis hermanos, ¿está nuestra vida
hoy en día, actualmente, reflejando, nuestra vida está reflejando a alguien que es pobre en espíritu? Tu vida refleja la de un pobre que sale a la calle a mendigar todos los días. Alguien que es pobre sale a la calle a pedir porque no tiene. ¿Vas a Jesús todos los días, mis hermanos, en reconocimiento de tu pobre condición espiritual? Somos pobres, por lo cual tenemos que venir a Cristo todos los días. Pero si no venimos a Cristo todos los días, es porque somos ricos y no necesitamos de Él. Pero el que viene a Cristo todos los días es porque reconoce que Él es pobre sin Dios. Cristo Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer, nada. ¿Te has olvidado que eres pobre? Do you think you're too rich to come to Jesus? ¿Eres muy rico para venir a Cristo? No hay nadie más grande que Él. Has reconocido que eres un pecador y que solo Él te puede salvar. Te has dado cuenta que no importa qué posición tú tienes en esta tierra, cuánto dinero tú tengas en esta tierra, qué es lo que tú has logrado, los títulos que tengas en esta tierra, nada de eso se compara al señorío de Cristo Jesús. Eres pobre en espíritu, te has dado cuenta, te has visto en el espejo que sin Cristo no eres nada. Pero con Cristo lo somos todo, aleluya. Has dejado de seguirlo porque ahora eres rico y no lo necesitas. ¿Qué dicen tus acciones y tus actitudes? Este centurión tuvo la acción y la actitud correcta porque se consideró indigno y pobre ante Cristo Jesús. Por eso Cristo se maravilló de este hombre. Se maravilló de este hombre y dijo: aquí por fin he encontrado a alguien que ha entendido que es pobre sin mí. Para eso he venido. He venido para aquellos que son pobres. No financieramente, espiritualmente. Por fin Cristo había encontrado a alguien que lo había entendido y que estaba amando a los que lo odiaban, generoso al que no podía hacer nada por él. Punto número 3, ¿por qué Jesucristo se maravilló de la fe de este hombre? Punto número 3, digan conmigo: porque confió plenamente en la palabra. Confió plenamente en la palabra. Noten esto. Vienen los ancianos y le dicen: Cristo, tienes que ir a este soldado. Tienes que ir a él porque él ha sido bueno con nosotros. Él es digno de que tú lo ayudes. Y Jesús no les dice nada, sino que comienza a caminar con ellos. Empieza a andar con ellos. Y yo no sé si el centurión de lejos ve a Cristo que ya se está acercando a su casa. Pero le dice a sus amigos que estaban ahí, les dice: ¡Hey! Antes de que Él llegue aquí, por favor, rapidísimo, vayan a Jesús antes de que Él llegue aquí y denle este mensaje. Díganle a Jesús que yo digo: Señor, no tienes que venir hasta aquí. No te molestes de venir hasta aquí, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Sino simplemente le dice: di la palabra y mi siervo será sano. Le dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y yo tengo soldados bajo mis órdenes. Y si yo le digo a este soldado: ve, él va. Si yo le digo a otro: ven, él viene. Y si le digo a mi siervo: haz,
esto, Él lo hace. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que este soldado le estaba diciendo a Cristo con esto? El centurión, en otras palabras, le está diciendo a Jesús: Jesús, si mis palabras como soldado tienen autoridad, y yo como hombre, como soldado, si yo le digo a alguien y mando a algo y se hace, ¿cuánto más poder y autoridad tiene tu palabra? Simplemente di la palabra y sé que pasará, pues tú eres más grande que yo. Aleluya. Aleluya. Dijo, si yo tengo autoridad para decirle a este hombre que venga y viene, ¿cuánto más poder tiene tu palabra? Que tú eres santo y eres el Hijo Altísimo. Si simplemente dices la palabra, yo sé que mi siervo será sano. Aleluya. Noten esto. Aunque él era capitán y centurión, sin embargo, Jesús en realidad era el Señor de su vida. Jesús en realidad estaba encima de él. Aleluya. Este hombre estaba tremendo. Por lo que dijo, por lo cual Cristo Jesús quedó maravillado. Este hombre sabía que la palabra de Cristo tenía poder y autoridad. Tenía poder y autoridad. Si su palabra de él tenía poder y autoridad, ¿cuánto más la de este hombre? Si él estaba allí físicamente o no, el soldado dijo, no importa. Si tú, Cristo, estás aquí físicamente o no, no importa, tu palabra es suficiente. Tu palabra es suficiente. Aleluya. La palabra que los fariseos estaban rechazando era la palabra que este centurión estaba aceptando y creyendo. Déjame decirte que la palabra de Dios es suficiente. Suficiente para hacer el universo. Cristo Jesús habló y dijo y se hizo de la nada. Si la palabra de Dios puede separar la luz de las tinieblas, las aguas de abajo de las aguas de arriba, si puede hacer que salga la tierra de las aguas, si Dios con su palabra puede hacer el sol, la luna y las estrellas, si con su palabra Él puede hacer los peces y las aves, si con su palabra Él puede crear al humano, ¿qué es lo que Dios puede hacer en ti? ¿Qué es lo que Dios puede hacer en tu vida con su palabra? Aleluya. Si Dios puede hacer el universo con su palabra, ¿qué es lo que su palabra puede hacer en ti? Su palabra es suficiente para dar vida al muerto. La palabra de Dios es suficiente para cambiar las mentes y los corazones. Hermanos, la palabra es suficiente para destruir y derribar argumentos y toda altivez en contra del conocimiento de Dios. Suficiente es la palabra para hacer sabio al simple. Aleluya. Suficiente es la palabra para hacer libre al cautivo. Suficiente es la palabra, mis hermanos, para sanar todo vicio. Suficiente es la palabra para romper toda adicción y perversidad sexual. Aleluya. Suficiente para derribar y vencer toda perversidad en mi vida. Aleluya. Suficiente para rescatar a vidas del infierno. La palabra de Dios es suficiente. Aleluya. Demos un aplauso al Señor. Hermanos, el centurión le dijo a Cristo, simplemente di la palabra y mi siervo será sano. Aleluya. Iglesia, te estás sumergiendo en esta palabra. Aquí está. Cristo no está, pero su palabra está.
El centurión no estaba allí. Jesús no estaba allí físicamente con el centurión. Pero ¿qué sí estuvo? Su palabra. Cristo no está aquí físicamente, pero está su palabra. Y su palabra es suficiente. Aleluya. Cristo no necesita estar aquí físicamente para obrar. Marta le dijo a Cristo, si estuvieses aquí, Él no hubiera muerto. Cristo no tenía que estar allí para que Él no muriera. Simplemente con su palabra, lo vemos aquí, Lázaro podría haber vivido. Pero aquí vemos que la palabra de Dios es suficiente. Te pregunto, iglesia, ¿te estás sumergiendo en esta palabra que contiene autoridad y poder? ¿Cuándo es la última vez que leíste este libro? ¿Cuándo es la última vez que la abriste para dejar que Dios te hable a ti? Para dejar que esta palabra transforme tu mente, que esta palabra transforme ese corazón de piedra y te dé un nuevo corazón. Solo Dios a través de su palabra lo puede hacer. Aleluya. Su palabra es suficiente. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Aleluya. Salmos 1, 1-3 dice, bienaventurado el que en su ley o en su palabra medita día y noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Estamos en la palabra. Are we in the word of God? Estamos metidos en la palabra. La palabra de Dios es suficiente. Estás en una adicción, la palabra te puede liberar en esta noche. Estás atado, jóvenes, a la pornografía o a un vicio, a las drogas, cualquier cosa. La palabra te puede sanar, aleluya. Pero te tienes que meter en la palabra. Tienes que comer la palabra, meterte en ella, aleluya. Y para concluir, regresando rápidamente al capítulo anterior, al capítulo 6. Regresemos allá. A Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Lo tienen? Miren lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Les dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Pero noten esto, en el capítulo 7 encontramos a un centurión que dijo en el versículo 6, miren lo que dice Lucas 7, 6, le dice, Señor, no te molestes. Noten, los discípulos le dijeron a Cristo, Señor, Señor. Este centurión también dijo, Señor. Sin embargo, los judíos no hacían lo que él estaba pidiendo. Mas este centurión dijo, Señor, y sí hizo lo que Dios dijo. Por lo cual él estaba edificando su casa sobre la roca. El único lugar seguro. Déjame decirte que este centurión era un hombre ordinario como tú y yo. Un hombre ordinario como tú y yo. Él tuvo una fe extraordinaria que maravilló a Jesucristo. Que Jesucristo quedó maravillado de este hombre. Yo me imagino qué gran sonrisa produjo este hombre en Cristo Jesús. Qué gran gozo produjo este hombre en Cristo Jesús. No le causó tristeza, le causó gozo a Cristo. Y nosotros también, déjame decirte que si este centurión pudo con su fe, con su actitud, con sus acciones, pudo maravillar a Jesucristo, tú y yo también lo podemos hacer. Si caminamos en estos mismos pasos, si este hombre pudo tener una gran fe, mis hermanos, también nosotros la podemos tener.
Aumenta tu fe. Muchos creen que fe grande se refiere a tu poder hacer un milagro. El centurión no hizo ningún milagro. Hoy lo que se escucha mucho detrás, tienes que tener fe y creer que Dios puede sanar y hacer grandes cosas y hacer que Él te bendiga con algo grande. No. La fe que Dios busca es uno que ama a sus enemigos. Eso es fe de verdad. Esa es una fe verdadera, una gran fe. Estas son las acciones y la actitud de una persona con una gran fe. Este centurión tuvo un corazón contrito y humillado, la cual Dios nunca despreciará. Este hombre maravilló a Jesucristo. ¿Por qué? Porque amó a sus enemigos. Se consideró indigno y confió plenamente en la autoridad y la palabra de Jesucristo. Hay un ejemplo bueno aquí a seguir. Sigamos el ejemplo de este centurión que nos ha dejado Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por esta palabra, oh Dios de la gloria.